Hola, buenos días, saludos. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis y agradezco y me da mucho gusto recibirlos hoy en esta charla que hemos preparado especialmente dirigida a proveedores estatales relacionadas con la elaboración de una oferta para licitaciones competitiva. ¿Cuáles son los elementos que tengo que tener bien presentes para presentar una oferta, digamos, que pueda llevarme a buen puerto? Estimamos un poco más de una hora, es un tema amplio. Sus preguntas son bienvenidas en el chat, pero quedan a discreción de nuestra expositora, que es la máster Ana Marcela Palma, que muchos de ustedes ya conocen. Ella es especialista en contrataciones públicas y tiene amplia trayectoria tanto en el sector privado como en el sector público. Tiene un posgrado en España y es asesora de los suscriptores de Conexis en Costa Rica. Conexis, nosotros nos especializamos en temas de inteligencia para licitaciones. Ahora estamos trabajando muy fuerte en la incorporación de la inteligencia artificial como un asistente que me apoya en los análisis de procesos como en leads, de estudios de mercado como en analytics y también de entrenamiento como ahora vamos a ver en algunos ejemplos. Conexis lo que busca es brindar una ventaja competitiva a nuestros suscriptores. Uno de los productos más utilizados es la llamada alerta temprana, que es un correo electrónico que le llega a nuestros clientes apenas sale publicado un, eh, un proceso de compra que contiene dentro de los productos solicitados alguno de todos los productos de mi cartera de productos o servicios y yo lo recibo de inmediato. Dentro de con eso, digamos, yo resuelvo el tema de identificación efectiva de oportunidades, que es uno de las cosas que pasan, ¿verdad? Que se me pasan oportunidades clave y no me doy cuenta hasta demasiado tarde. Una vez que yo tengo identificado ese, ese producto en ese concurso, esas oportunidades en esos concursos, algunos clientes de nosotros de ahí ya se salen de Conexis, digamos, y van a CICOP y hacen su trabajo de la forma tradicional. Otros quieren tomar ventaja y hay varias herramientas aquí que les voy a mostrar un par que les pueden ser realmente útiles. Por ejemplo, aquí en este concurso están pidiendo 200 sensores de estos a un precio de referencia de 18,000 colones. Entonces, la tecnología de la inteligencia comercial me facilita que con darle clic aquí en el número que empieza con 9 del producto específico, pueda ver las compras previas que se han hecho de todos esos, de ese producto a lo largo del tiempo. Entonces yo ya ahí, de la forma tradicional, puedo hacer un análisis de esto para ubicarme, para ver cuáles son los precios y demás, los competidores, pero también puedo ahora utilizar las herramientas de inteligencia artificial con este botoncito y basarme, o más bien preguntar para que me guíe. Aquí, entonces aquí me describe cuáles son las líneas de mayor monto, me describe los precios y quiénes son los compradores, los competidores y demás. Con solo eso, ya automáticamente yo tengo una visión general de lo que se ha comprado de ese producto, ¿verdad? Quiénes los han comprado a quiénes y cómo y cuándo. Pero yo le puedo preguntar, que esa es la gracia de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es un experto que me está asistiendo. Entonces yo aquí le digo, analiza los precios unitarios según el volumen de compra. ¿De qué? De este artículo específico que estamos analizando. Entonces aquí me pone volumen, los adjudicatarios, precio unitario mínimo, precio unitario máximo, precio promedio, y ahí yo voy ya viendo. ¿Qué es lo que quiero? Ver si tiene sentido para mí participar o no de acuerdo a los antecedentes de las compras de ese producto o con qué estrategia podría participar. Y aquí todavía le digo, si me piden 200 unidades con un precio de referencia de 18,000 colones, ¿qué escenarios de ofertamiento podría considerar? ¿Verdad?
Entonces aquí me hace algunos escenarios. El escenario, el precio a ofertar, el descuento que estoy haciendo, el monto total, con cuándo usarlo, una sugerencia de cuándo usarlo, una advertencia de riesgos que estoy corriendo y un posible objetivo a lograr. Entonces aquí pone el escenario ancla, el competitivo leve, competitivo fuerte, agresivo, agresivo controlado, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios ayudan un montón. Vean el tiempo que llevamos, como 2 minutos, y ya por donde voy. Ayudan un montón a, con el equipo comercial, definir una posible estrategia de participación y después yo puedo profundizar en cada uno de estos datos para tener más información. Todo eso lo hice a partir de este correo electrónico que recibí. Pero puedo hacer 2 cositas más que les quiero enseñar porque son bien interesantes. Ahora que estamos empezando el año, si este es un producto que a mí me interesa, tengo un botoncito que dice compras futuras de qué? De este producto. Entonces, cuando yo aprieto ese compras futuras, me aparecen las compras programadas según los planes de compra de ese, digamos, categoría de productos, por lo menos. Yo puedo ver cuáles instituciones, en qué fechas, y puedo hacer un análisis ahí por montos, por cantidades, ¿verdad? De compras que están programadas para los siguientes meses de ese producto y puedo profundizar para prepararme mejor para concursar y tener más éxito, ¿verdad? Tener más posibilidades de presentar mejores propuestas. Y lo último que quiero presentarles, que también tiene bastante que ver con el tema de hoy, es desde ese mismo correo, otra cosa que pueden hacer es este que dice ver detalles y analizar, digamos, documentos con IA. Entonces, si yo le doy clic ahí, me presenta lo que llamamos el detalle de la oportunidad, que es una ficha referencial. Y dentro de la ficha referencial de ese proceso, tengo este botón que dice documentos de este proceso de compra. Dentro de los documentos, yo le puedo dar, digamos, aquí a pliego de condiciones o a cualquiera de los documentos que quiera revisar, analizar con inteligencia artificial. Entonces, es bastante diferente tener el cerebro de la inteligencia artificial analizando el documento o yo solito tener que hacer todo el trabajo o apoyarme nada más en un buscar dentro del documento a ver qué encuentro. Por ejemplo, aquí con solo entrar me hace un resumen del documento, identificación del documento y propósito, reglas administrativas y presentación de la oferta, y va definiendo ahí punto por punto, objeto contractual y alcance de bienes, condiciones, muestras, calidad, penalidades, facturación, vigencia, información, y después me da los hallazgos clave, las referencias textuales y algunas sugerencias para el equipo comercial. Pero no solo, ya solo eso me permite tener una visión rápida y muy amplia, muy integral del pliego de condiciones, que es básico para presentar una buena oferta y no cometer errores, que es el tema de hoy. Pero además yo le puedo preguntar más, ¿verdad? Como esta, sugiere un cronograma de pasos para preparar una propuesta técnica altamente competitiva para este pliego, iniciando hoy y detallando elementos a considerar en cada uno. Entonces me propone un plan de trabajo, el día cero, lectura dirigida, pliego, mapa de cumplimiento, pasos a considerar, y así, definición de alcance del ofertar, y vienen revisar la cláusula de tal, identificar partidas, impacto comercial, recolección de evidencia técnica, y así sucesivamente me arma un plan para desarrollar yo, dentro del plazo previsto, una oferta altamente competitiva. Todo esto, ¿de qué me ayuda? Para obtener mejores resultados de una mejor forma, de una forma más eficiente, ¿verdad? Entonces aquí es donde uno ve con claridad cómo la IA, ¿verdad? Puede marcar una diferencia en la forma tradicional de trabajar y ayudarme, ¿verdad? A hacer un mejor trabajo y tener mejores resultados, lo que es lo que todos andamos buscando. Bueno, entonces aquí está todo esto para nuestros suscriptores, para que por favor lo prueben, lo usen, le saquen mucho provecho y quedamos le doy, más bien,
la cordial bienvenida a Ana Marcela. Bienvenida, Ana Marcela. Hola, muy buenos días, don Mauricio, y a nuestros suscriptores y a nuestros invitados. Un gusto nuevamente. Ya se me había hecho un poco largo el no estar con ustedes, no sé, siento como que hubiera pasado muchísimo tiempo, así que es un gusto nuevamente estar en este espacio tan valioso que lo que intenta es dinamizar el mercado de la compra pública, que es tan importante. Este mercado no puede reducirse, este mercado debería tender a ser más grande cada vez para que haya más oportunidades, para que las administraciones puedan seleccionar las ofertas que verdaderamente mejor satisfagan el interés público. Así que las herramientas y los servicios que Conexis diseña están enfocados bajo esa perspectiva de procurar que el mercado sea dinámico, que sea transparente, que las reglas estén al alcance del conocimiento de todos. Y para mí es un gusto, pues, abordar hoy un tema que tiene que ver con las ofertas y los peligros de descalificación. Vamos a hacer un repaso de distintos elementos relacionados con esto. Ustedes saben, los que ya nos van siguiendo, que a mí me gusta ser bastante amplia en el desarrollo de los temas y de hecho esta va a ser una primera charla sobre el tema de errores que descalifican ofertas. Para el próximo mes de marzo nos vamos a enfocar. Ahora les doy, digamos, les contextualizo más el tema conforme vamos avanzando, pero en marzo vamos a seguir con el tema de los errores que descalifican ofertas, enfocados específicamente en el tema precio. Hoy nos vamos a enfocar en temas más generales y vamos a ir haciendo un repaso que la verdad de las cosas sea dicha, va a ser tan valioso tanto para nuestros suscriptores del sector privado y nuestros invitados del sector privado, como también para quienes están trabajando desde el sector público, impulsando los procesos de compra. Hoy vamos a hacer todo un desarrollo que va a servir para ambas partes. El enfoque siempre procura ser integral y ese es nuestro objetivo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los peligros de la descalificación, qué temas y desde el lado de la administración también hay que ver cuáles son esos temas que van a generar la descalificación de las ofertas. Pero vamos a partir entonces desde esa disyuntiva de si hay que descalificar a una oferta o no. Hay ciertos elementos bases sobre los cuales hay que partir. Y estos suponen varias reglas generales que no podemos obviar en el manejo de este tema. Y la primera de ellas sería que en esto va a privar el principio de conservación de las ofertas. Es decir, cuando yo me presento como oferente a un procedimiento y participo, ya mi oferta lleva una presunción de validez. Mi oferta lleva sobre sí, como quien dice, el beneficio de la duda. Se supone que yo en principio ya estoy cumpliendo, es decir, que la presunción de validez amerita o lo que representa es que la administración sería la que está obligada a demostrar que más bien mi oferta más bien no cumple o incumple y por lo tanto debe ser descalificada. Pero ahora vamos a entrar a ver también un segundo elemento. Eh, y es que no todos los incumplimientos van a meritar la descalificación. Puede haber entonces una oferta adjudicada que tenga algún incumplimiento, pero eso es permitido siempre y cuando ese incumplimiento sea intrascendente. Bueno, vean que hay mucho que comentar. Entonces, la primera regla priva el principio de conservación de la oferta. Ese principio está derivado de un principio que es de carácter constitucional, pero que también tiene base legal, que es el principio de eficiencia. Y ese principio de eficiencia ya nos lleva a las premisas fundamentales, que son que solo se descalifica una oferta cuando ésta incumple dos elementos, mencionan las normas, o aspectos esenciales de las bases del concurso, es decir, las reglas propias que se establecen, como sabemos, en el pliego de condiciones, o el segundo escenario, cuando la oferta es sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. ¿Cuál ordenamiento jurídico? ¿Cuáles reglas jurídicas? Todas.
las que son propias de la contratación pública, que tienen su base en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, y puede haber otras reglas como las que ahora derivan del reglamento para el reajuste de precios o la revisión de precios en los distintos tipos de contratos o alguna otra norma, pero también de normas que forman parte del ordenamiento jurídico en general y que tengan una incidencia en el proceso de contratación en específico. Y la última premisa que poníamos aquí, que ya comentábamos, es que no todo tipo de incumplimiento va a generar necesariamente la descalificación. Puede haber incumplimientos que vamos a decir serían pecados menores, serían faltas leves, por decirlo de alguna manera, que aún estando presentes, la oferta puede subsistir y puede seguir viva dentro del procedimiento. Y esto que parece muy básico representa que a la hora de que los funcionarios encargados del estudio de ofertas tienen las ofertas sobre su escritorio y deben hacer esa revisión, no deben partir, suena extraño que lo digamos así, pero no deberían partir de la idea de descalificar, ¿verdad? Sino más bien deben partir de la idea de cómo dejar más opciones, porque cada oferta es una opción, es una alternativa para que la administración tenga más oportunidades para escoger aquella oferta que mejor va a satisfacer la necesidad que se persigue atender. Esta base de la presunción de validez de la oferta y sobre todo de la descalificación como el último recurso al cual debería acudir la administración, como hemos dicho, deriva del principio de eficiencia, artículo 8, inciso E de la ley, que ustedes ahí lo ven, que además es muy importante. A veces las administraciones olvidan parte de las normas, ¿verdad? Esta norma, vean que nos dice en todas las etapas del procedimiento prevalecerá el contenido sobre la forma. Ahora nos estamos enfocando en la etapa de presentación y estudio de la oferta, sobre todo hoy nuestra charla está enfocada en eso, pero lo cierto es que el principio de eficiencia es un principio que, como el resto de los principios, van transversalmente a lo largo de todas las etapas del procedimiento. Eso incluye las etapas previas, eso incluye la etapa de presentación de oferta y de concurso como tal, y esto incluye también la etapa de formalización y de ejecución del contrato. Y aquí lo más importante para efectos de la charla de hoy es lo que ya resaltamos en el sentido de que no cualquier defecto amerita la descalificación de una oferta y aquí ya lo desarrolla las ideas que habíamos señalado el artículo 134 del reglamento que viene a reproducir una regla que ya existía. Esta no es una regla novedosa, que es la del análisis de la trascendencia de los incumplimientos, que ya estaba recogida en el artículo 83 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. ¿Okay? Ahora, enfoquémonos entonces en qué tipos de requisitos deben cumplir los oferentes para participar de manera general y a partir de ahí para ligarlo con los errores que pueden generar esa descalificación, que es lo que no queremos. De manera que estemos claros en cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles podrían ser escenarios de si nos equivocamos a la hora de presentar la oferta, cuál error es más grave en función de esto que estamos explicando. Y entonces aquí vamos a distinguir, estos son temas que hemos explicado en otras oportunidades, pero que necesariamente vale la pena retomar, y es, por ejemplo, que hay una serie de requisitos generales derivados de la Ley General de Contratación Pública y de su reglamento que condicionan la participación. Requisitos como cuáles: la inscripción previa en el registro oficial de oferentes y subcontratistas que mantiene el sistema digital unificado, que hoy día es el SICOP, ¿verdad? Requisitos asociados al cumplimiento del régimen de prohibiciones, requisitos asociados a no tener una inhabilitación, una sanción del régimen sancionatorio de la contratación pública, ¿verdad? Estos serían requisitos generales que van a condicionar la participación y ahora luego vamos a ver entonces si hay errores relacionados con esto, qué tan graves pueden ser. Luego vamos a tener requisitos derivados de la normativa general, como respecto a las reglas de contratación, deberes éticos de probidad y transparencia, deberes, por ejemplo, con respecto al pago
del régimen de la seguridad social o el pago de impuestos, reglas como la participación única o los límites a la subcontratación. Ahora los vamos a desarrollar con más detalle. Y luego ya tenemos los requisitos propios del procedimiento en particular. Esas cosas que van a salir, como bien lo decía ahora don Mauricio, y que podemos identificar claramente con las herramientas que Conexis está desarrollando y poniendo a disposición de los usuarios, ya los requisitos específicos a nivel técnico, en su mayoría, que derivan propiamente del pliego de condiciones o eventualmente el cumplimiento de obligaciones relativas al tipo de negocio. Pero vean que aquí puse un asterisco, ahora les voy a explicar por qué, y que tienen que ver con actividad, con el tipo de, justamente, de actividad que se está desarrollando. Sin embargo, aquí vamos a ver que ha habido cambios importantes y que me parece a mí que las administraciones no tienen del todo claro, pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir de lo general a lo específico. Para quienes están del lado del sector privado y son potenciales oferentes o son oferentes, puntos claves que siempre vale la pena recordar y tener presentes al momento de preparar la oferta debe presentarse completa. La oferta además debe responder a las necesidades que están a las necesidades, requisitos y condiciones que están plasmadas en el pliego. Se parte, sí, es cierto, que con la manifestación, con la presentación, hay una manifestación de voluntad de contratar sometidos al ordenamiento jurídico y apegados al pliego, ¿verdad? Esa es la presunción de validez de la oferta. Lo que pasa es que esa presunción admite prueba en contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que si la administración me pide a mí, o la administración dijo, por ejemplo, plazo de entrega 130 días hábiles y yo le digo, plazo de entrega 160 días hábiles, ahí la presunción se cae, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo como oferente es haciendo una manifestación que es contraria a lo que el pliego señala y por lo tanto ahí no puedo pedir que mi oferta se mantenga. Ahí yo estaría trayéndome abajo, por así decirlo, esa presunción de validez de la oferta por una manifestación que se aparta de lo que el pliego dice, se aparta de lo que el pliego dice. Por otro lado, muy importante también tener presente que por el principio de integridad, toda la oferta es una sola. ¿Qué quiero decir con esto? A la oferta la integran todos los documentos que yo aporto como adjuntos en los archivos, carpetas, todo lo que yo subo como oferente al SICOP cuando estoy presentando la oferta, como también toda la información que yo escribo directamente en los formularios. Y cada uno de esos documentos, todo forma parte integral de la oferta y todo está cubierto por esa presunción de validez. De manera que entonces ahí no es procedente interpretar que si viene un archivo de declaración jurada que no viene firmado, por decirlo así, con la firma digital, ese archivo como tal, ya la oferta queda descalificada por ese elemento, ¿no? Eso lo hemos explicado muchas veces. La integridad y la presentación de la oferta se avala con la firma que el propio sistema genera al darle enviar y presentar oferta. Esa es la firma que interesa. No es que cada uno de los archivos tenga que llevar una firma individual y que la administración va a ir considerando eso individualmente. Y la administración estaría obviando ese principio de integridad y estaría obviando el hecho de que hoy día todo el sistema es electrónico. La firma es electrónica, pero a través del sistema, ¿verdad? Esa es una de las grandes ventajas que tiene la plataforma que utilizamos. Y por otro lado, muy importante, como no somos perfectos, ni la administración ni los oferentes, se admite en el caso de las ofertas la posibilidad de la subsanación como una oportunidad para corregir aquellos aspectos que sean subsanables, ¿verdad? Un ejercicio que la administración debe hacer y debe garantizar esa oportunidad, pero ella también tiene la obligación de discernir, vamos a decirlo así, cuándo procede esa subsanación y cuándo no. Es ella, es la propia administración la que debe hacer ese ejercicio. Bueno, por otro lado, justamente hablando de la administración, ¿qué le corresponde hacer a ella cuando ya tiene las ofertas para estudio?
bueno, muy importante, parece básico, pero siempre es bueno repasarlo. El estudio de las ofertas debe hacerse conforme a las reglas del pliego y del ordenamiento jurídico. Es decir, no debe ir más allá de lo que ella misma puso en el pliego de condiciones, salvo, ya sabemos también por la integración de las normas, que hubiera una normativa técnica que resulta aplicable, que hubiera una norma de rango superior al pliego que termina de agregar detalles a un requisito, pero de lo contrario, si el pliego de condiciones, por ejemplo, ahora vamos a ver un caso ahí de una muestra donde una oferta es descalificada porque la administración concluye que la muestra no cumple con determinados parámetros, pero resulta que revisado el pliego de condiciones, esos parámetros de evaluación de la muestra no estaban considerados en el pliego, con lo cual ahí la administración añadió criterios que se consideran criterios extracartelarios. Vean que ahí usamos todavía el concepto de extracartelario, haciendo referencia al concepto que se usaba en la ley de contratación de cartel en lugar de pliego, pero que sería extrapliego. Cosas que no están consideradas en el pliego, que no son requisitos que la administración ha diseñado, ha desarrollado expresamente, no las puede utilizar como elementos para evaluar a la oferta, ¿verdad? Y eso es muy importante. Aquí a veces pasa en la práctica que tal vez los funcionarios que redactaron el pliego tienen idea de que el requisito se debe cumplir de una manera, pero resulta que esa idea no quedó plasmada claramente a nivel de la redacción de la cláusula del pliego. Entonces, yo como oferente leo la cláusula y lo leo de una forma. Pensemos en una experiencia que esté diseñada en el pliego a partir de los años de experiencia. Pero resulta que cuando la administración va a evaluar la experiencia, evalúa, por ejemplo, cantidad de contratos. Y resulta que la cláusula nunca habló de cantidad de contratos. Y yo le presento a la administración un contrato, uno solo, pero donde yo acredito que tengo 20 años de experiencia o 10 años de experiencia y eso supera el límite. Y la administración viene y me dice, no, pero es que aquí usted solo me está presentando un contrato. Claro, porque el pliego no especificaba que deberían haber sido más de un contrato, por poner un ejemplo hipotético, ¿verdad? Esos serían criterios extracartelarios, es decir, la administración debe ceñirse a las reglas que ella misma pone en el pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque el pliego de condiciones, una vez que se consolida, se convierte en el reglamento específico de la contratación, que es vinculante para la propia administración que es dueña del procedimiento y obviamente para los oferentes que participan en ese procedimiento. Bueno, la administración debe dar respuesta a las solicitudes de confidencialidad. Esto es como cuestiones generales que la administración debe hacer en esta etapa de estudio de ofertas. Debe respetar la etapa de subsanación y la gestión oportuna, ¿verdad? Además, debe gestionar correctamente la subsanación. De esto hemos hablado en otras charlas y posiblemente este año retomaremos el tema en charlas posteriores, pero ahí muy rápidamente la administración debe identificar claramente cuáles son los elementos que el oferente debe subsanar. Y aquí hay que hacer una observación interesante. Si bien el artículo 50 de la Ley General de Contratación Pública habla de la subsanación de oficio, del deber del oferente de completar vía subsanación aquellos elementos de su oferta que sabe que no se presentaron en el momento oportuno, los criterios de Contraloría, por ejemplo, han dejado un poco al lado, un poco al margen, el tema de la subsanación de oficio, señalando, por ejemplo, que si la administración no me da a mí, no me pide expresamente la subsanación de un supuesto incumplimiento, de un requisito que no se ve claramente cumplido a nivel de la oferta, y no me identifica o me hace una subsanación muy vaga, muy genérica, no me dice qué es lo que yo debo subsanar o del todo no me pide que subsane, yo no pierdo la oportunidad de subsanar. Esa oportunidad la voy a poder reclamar, por ejemplo, a través de la presentación del recurso, ya sea de revocatoria o de apelación. Por otro lado, la administración está obligada a hacer la verificación detallada del análisis de la oferta, ese checklist de todos los requisitos que hay en el pliego, cómo esta oferta, cada una de las ofertas recibidas y que se vayan a evaluar. Recuerden también ahí que hay una regla en el artículo 96 del reglamento que dice que la administración
podría evaluar únicamente las tres primeras ofertas si el factor preponderante es precio y como el SICOP ya las ordena, pues la administración podría limitarse a evaluar a las primeras tres ofertas. Esa es una regla que está por ahí, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo más importante es que cuando la administración deja constando su estudio de ofertas, debe quedar claro cómo es que tuvo por cumplido o por incumplido los elementos del pliego de condiciones, los requisitos que hacen que una oferta sea idónea o no. Luego, muy importante, y en esto nos vamos a concentrar mucho la mañana de hoy, la valoración de la trascendencia de los incumplimientos de la oferta, que es un deber exclusivo y que cada vez toma más peso a nivel de la evaluación de las ofertas. Ya les decía yo que esto no es una regla nueva, esto ya estaba contemplado en el artículo 83 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa anterior y se refuerza con lo que nos dicen el principio de eficiencia, el 134 del reglamento actual. La administración debe valorar, razonar cuál es la trascendencia del incumplimiento. Es decir, que esta parte va a ser la esencia y de la justificación y la motivación de la recomendación de acto final, donde va a constar, por ejemplo, si mi oferta queda descalificada, por qué razón quedó descalificada. Y esa parte es esencial en este tema. Por lo tanto, entonces, si hacemos un resumen, la oferta se presume válida. Sin embargo, a esa oferta la administración la va a confrontar con el pliego de condiciones, con esa lista de todos los requisitos que ella puso, que ella diseñó, que ella sabe que son necesarios para considerar que la oferta es elegible y también con la normativa, ¿verdad? Va a abrir la etapa de subsanación. Ahora luego vamos a hablar un poquito de eso. La Contraloría dice que la Contraloría en los criterios más recientes sobre el tema de subsanación nos da a entender, ustedes saben que yo soy muy respetuosa, obviamente, es muy necesario conocer los criterios de la Contraloría, pero algunos de ellos, así en su literalidad, por ejemplo, yo no los comparto y creo que además los funcionarios tienen el deber de tomar sus decisiones a partir de su propio conocimiento y de la valoración de las reglas aplicables, reglas que pueden estar en la ley, en el reglamento o incluso en los principios. Y aquí la Contraloría nos da a entender en el tema de la subsanación que la administración puede ser que valore de antemano no hacer subsanación, ¿verdad? Yo eso lo encuentro un poco delicado. Casi que en la mayoría de los casos en la práctica, no digo que no pueda haber un caso, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos en la práctica, me parece a mí que casi siempre es necesario, casi siempre, vean que estoy diciendo, lo estoy matizando, ¿verdad? Casi siempre es necesario dar la oportunidad de subsanar y cuando se recibe la respuesta de la subsanación, hacer la valoración de si esa subsanación es válida o no. Y esto llevaría al paso siguiente, que es ese análisis de trascendencia de los posibles incumplimientos. En ese escenario, todo lo que estamos viendo hoy, errores que descalifican la oferta, cómo se presenta la descalificación o la exclusión de la oferta. La Contraloría misma nos ha dicho que ese debería ser el último recurso al que acuda la administración. O sea, ella debe estar muy, muy segura de que efectivamente esa oferta tiene un vicio sustantivo trascendente, como lo decíamos antes, ya sea porque incumple las bases del concurso, las reglas del propio pliego de condiciones, o porque es disconforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico. Esos son los dos escenarios de descalificación de ofertas. Es decir, que con eso ustedes podríamos cerrar aquí la charla y decir, los errores que descalifican la oferta son cualquiera de esos dos. Claro, ustedes me dirán, Marcela, pero ahí caben muchas cosas. Claro, por eso es que vamos a entrar a ver ejemplos y casos según lo hemos clasificado. Ahora, yo quería aprovechar esta charla para que ustedes también, tanto participantes del sector privado como participantes del sector público, tuvieran en cuenta que la Contraloría, que últimamente está sacando muchas resoluciones en términos de dar pasos, de decir uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Tiene varias resoluciones
en esa línea con respecto al tema de la descalificación de la oferta. Por ejemplo, esta resolución, la 1880 del 2025, que reproduce una anterior. Lo que pasa es que en esta lo hace como mucho más esquemática y ustedes van a ir viendo que esto se repite, ¿verdad? ¿Qué dice la Contraloría con respecto a la descalificación de las ofertas? Para que lo tengamos claro. Paso 1, hay que identificar el vicio. ¿Cuál es ese incumplimiento normativo o el incumplimiento de una cláusula del pliego? ¿Cuál es la cláusula del pliego que se está incumpliendo o cuál es la norma del ordenamiento jurídico que se está incumpliendo? Ese sería el paso 1. Paso 2, dar la posibilidad de subsanar. Ahora, ahí es donde empieza, ella hace un poco de matiz y además tenemos otras resoluciones sobre el tema de la subsanación, donde ella dice hay que verificar si realmente se trata de un aspecto subsanable o no, justamente porque la subsanación tiene límites, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, la subsanación podría ser improcedente, digamos, aquí yo lo estoy planteando en términos, o lo estoy interpretando más bien, de cómo la Contraloría lo plantea, del resultado de la subsanación, la administración debe decir si esa subsanación es improcedente, por ejemplo, porque genere una ventaja indebida, o es improcedente porque ha aplicado la caducidad. Y sin embargo, aún en ese escenario, que son escenarios donde ya nuestra oferta está en una posición muy comprometida, si yo, por ejemplo, a mí me dieron oportunidad para presentar un documento que faltaba con respecto, pensemos en un registro ante el Ministerio de Salud para acreditar que el producto que yo estoy vendiendo tiene el registro sanitario, que es diferente a los permisos sanitarios de funcionamiento y eso. El registro ante el Ministerio de Salud, digamos, del producto, pensemos en un tema médico. Yo no lo presento, pierdo la oportunidad. Y, o sea, si me dan la oportunidad en el plazo de subsanar y yo, por lo que sea, pierdo esa oportunidad, ¿qué pasa con eso? Ahí es donde la administración no hay, y eso es importante aclararlo, no hay necesariamente una descalificación automática porque previamente la administración debe hacer el análisis de la trascendencia del incumplimiento. Volviendo a ese ejemplo, casi que en ese ejemplo que yo les estoy poniendo es muy grave ya ese incumplimiento y el haber perdido la posibilidad de presentar el documento, yo lo puedo presentar tarde, pero esa ventana de oportunidad se cerró. Entonces mi documento puede ser válido, mi documento puede estar bueno, pero yo lo presenté tarde. Y eso significa que al haberse aplicado esa caducidad, ya ese documento no se puede considerar. Y la administración, eso sí, va a tener que hacer el análisis de trascendencia que representaría, en ese caso en concreto, el entrar a señalar la importancia que tenía ese documento, el hecho de que ese documento se presentó fuera de la fase de subsanación o donde ya había operado la caducidad y el efecto que eso tiene sobre la validez de la oferta. Vean que no hay un efecto inmediato de descalificación. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque podría ser que a mí vía subsanación también me pidan que me refiera a algo que no es sustantivo, que no es esencial, o inclusive algo que ya estaba dentro de la misma oferta. A veces hay administraciones que por las prisas, porque hay plazos muy cortos que atender y porque la misma ley la obliga como a correr, el principio de calificación única, revise todo lo que hay que pedirle a los oferentes subsanar y haga una única subsanación, dice la ley, una regla que desde mi punto de vista ha sido de las reglas más absurdas que se generaron en esta legislación, con todo respeto, ¿verdad? A nivel de lo que pasa en la práctica. Entonces podría ser que la administración diga, mira, yo no vi el documento del registro sanitario, y me lo pida. Y resulta que yo contesté tarde. Y la respuesta iba en el sentido de, mira, administración, se lo vuelvo a presentar, pero ese documento ya está en la carpeta 1 que está constando en la presentación de mi oferta. Entonces, ahí hay un incumplimiento, yo contesté tarde, operó la caducidad, pero no hay un incumplimiento directo de la oferta, o sea, no hay un cumplimiento trascendente de la oferta. ¿Por qué? Porque el requisito de fondo sí estaba acreditado desde la presentación de la oferta. Entonces vean cómo tenemos que entrar en esos detalles a ir haciendo esas diferenciaciones.
Por esa razón, la administración siempre va a estar obligada, prácticamente siempre, y ahí también voy a hacer un matiz, esto que viene aquí señalado en esta resolución de la Contraloría, desde mi punto de vista, la administración siempre debería, como regla general, acreditar la trascendencia. Y la Contraloría lo plantea así: ¿la trascendencia de qué? Del incumplimiento de la oferta, de ese error que el oferente cometió. Sin embargo, la Contraloría en esta resolución nos dice no se hace análisis de trascendencia si se trata de incumplimientos de carácter normativo. Yo ahí vean que les pongo el asterisco. ¿Por qué? Porque por lo menos desde mi punto de vista, yo eso así como está, como regla absoluta, yo no lo comparto. Yo creo que la administración siempre debe hacer un análisis y ahora les voy a explicar por qué. Con esto queremos decir entonces que la descalificación es solo cuando ya hay un acto motivado, o sea, la descalificación por parte de la administración de esa oferta va a ser sólida si emite un acto motivado donde describa exactamente cuál es el vicio y analice cuál es esa trascendencia. Esa es como, digamos, la parte más importante que debemos tener claro como primera parte de nuestra charla de hoy. Ahora, tipos de errores en las ofertas y gravedad o consecuencias que tienen esos errores, ¿verdad? Que es parte de lo que hoy venimos a hablar, es de lo más importante. Vean, yo lo estoy dividiendo en dos grandes tipos de errores. Errores relacionados con el régimen normativo. Vean que si me devuelvo a la diapositiva anterior, es lo que decíamos, la Contraloría nos dice en algunas resoluciones: en casos de incumplimientos de carácter normativo, no es necesario analizar la trascendencia. Yo ahí diría, no estoy tan segura. ¿Por qué? Porque resulta que ahí podemos encasillar errores o defectos de las ofertas relacionados con el régimen de prohibiciones. Hay que acreditar, por tal vez, si uno entiende la trascendencia, el análisis de trascendencia como el análisis de la gravedad que eso tiene, pues uno podría decir, sí, bueno, si se constata una violación al régimen de prohibiciones, con solo acreditar la violación al régimen de prohibiciones ya se sabe que la oferta queda descalificada. No hay que analizar qué tan grave es eso. Desde ese punto de vista uno podría decir, ok, está bien. Pero, por ejemplo, en el caso de la participación única o de la subcontratación, a mí me parece que ahí sí hay que matizar en el sentido de que hay que hacer un análisis de si realmente se está dando la violación a una regla del régimen normativo que genere la descalificación de la oferta. Ahora les voy a explicar un poco más en detalle para que me entiendan lo que quiero decir. Vean que aquí yo entonces, errores relacionados con el régimen normativo, yo estoy metiendo aquí el régimen de prohibiciones, el principio de participación única, la misma subcontratación y otros requisitos normativos como podrían ser, por ejemplo, presentación ya de documentos de carácter legal, como el listado de subcontratistas o el acuerdo consorcial o declaraciones juradas o certificación de la propiedad y naturaleza de las acciones de una sociedad, por ejemplo. O sea que aquí pueden haber errores de distinta naturaleza, con distintos matices y con distintas consecuencias. Y luego vamos a tener errores ya relacionados con el cumplimiento de requisitos específicos del pliego. Y aquí también hay que hacer diferencias muy importantes que me parece a mí que en la práctica algunas administraciones están obviando, por lo menos los criterios más recientes que la Contraloría ha planteado en estos términos. Y aquí yo los distingo en tres grupos. Aquí aclaro que esta clasificación es propia, es para efectos didácticos, es para efectos de explicar mejor el tema, ¿verdad? Y aquí tendríamos requisitos técnicos y de admisibilidad, que desde mi punto de vista serían los más groseros, los más difíciles de enmendar, los que posiblemente van a tener un mayor riesgo de descalificación, mientras que en la otra casilla tenemos requisitos adjetivos o accesorios, que estos, conforme a la posición más reciente de la Contraloría, son, de hecho, no deberían generar la descalificación de las ofertas. Ahora vamos a ver cuáles y que sin embargo las administraciones siguen analizándolos como si fueran elementos muy, muy graves o como si fueran elementos muy serios en el tema de la presentación de la oferta. Y luego un tema que es lo que vamos a abordar en la charla del próximo mes de marzo, los requisitos relacionados con el precio, donde ahí sí tenemos un alto riesgo de descalificación
si cometemos errores en el tema precio, pero eso hoy no lo vamos a ver. Vamos a ver entonces ahora lo primero, los requisitos relacionados con un tema normativo. Régimen de prohibiciones. El régimen de prohibiciones, ya de una vez les adelanto, si una oferta tiene un vicio porque violenta el régimen de prohibiciones, esa oferta prácticamente, o sea, esa oferta va a ser descalificada. Aquí no hay matices, aquí no hay forma de suavizar, salvo, vamos a decir, que aplicara la figura de la desafectación. Y aquí es muy importante refrescar y recordar varias cosas. Al cambiar el régimen de la ley de contratación administrativa al régimen actual de la Ley General de Contratación Pública, el régimen de prohibiciones cambió. Antes estaba regulado en el artículo 22 bis, ahora está regulado en el artículo 28, pero no es solo un tema de cambió la norma, es el contenido de la norma. Por ejemplo, el régimen de prohibiciones, y eso hay que tenerlo muy claro y hacemos un repaso muy rápido, lo genera un funcionario. Todo el régimen de prohibiciones comienza con alguien que está en la condición de funcionario público y que está incluido en alguna de las listas que tiene el artículo 28. A partir de ahí se genera una reacción en cadena que va a proyectar, le va a trasladar esa prohibición que tiene este funcionario a personas físicas o jurídicas que se relacionan con él, sean relaciones de parentesco, por afinidad o por consanguinidad, o por su participación o la participación de este funcionario o del pariente en, por ejemplo, la junta directiva de una sociedad, por tener un puesto de representación, por ser beneficiario final. O sea, que ahí hay todo un análisis que hay que hacer. Pero más allá de que hoy entremos a ver eso, que no nos da tiempo, lo más importante es que estamos viendo en la práctica errores muy graves. Oferentes que no conocen que el régimen de prohibiciones cambió, oferentes que creen, por ejemplo, que la prohibición, existía una prohibición en el régimen anterior que se refería a que el funcionario que generaba la prohibición, que desencadena la reacción, que digo yo, ¿verdad? Esta reacción en cadena, eh, era un funcionario que tenía que tener injerencia o poder de decisión en el proceso de contratación. Eso decía la ley anterior. Resulta que la ley actual ya no dice eso. La ley actual nos dice que cualquier funcionario que solo por ser funcionario de una institución ya tiene prohibición él, por supuesto que es él, para venderle a esa institución en el puesto que sea secretario, sea misceláneo, sea miembro de junta directiva, sea el alcalde, sea el vicealcalde, sea el ingeniero municipal, cualquier funcionario. No está condicionado a la injerencia o poder de decisión. Eso cambió. Y hemos visto en la práctica personas que no se han enterado de que eso cambió y se hizo mucho más amplio la prohibición. Tampoco hemos visto también en la práctica personas que no saben que antes la Contraloría, o eso sí lo saben, la Contraloría generaba el levantamiento de la prohibición. Yo llegaba y le exponía mi situación y le exponía que habían elementos para que me levantara la prohibición y la Contraloría me extendía un oficio que generaba el levantamiento de la prohibición. Ese levantamiento de la prohibición en el régimen actual ya no tiene valor jurídico. Eso ya no existe. Yo puedo ir a presentar mi oferta con mi levantamiento de la prohibición que me lo dieron en el año 2005, en el año 2001, en el año 2015, todavía en el año 2020 y resulta que eso ya no tiene ningún valor. Ahí hay un error muy grave de la oferta y aquí lo ponemos. Error del oferente, creer que el régimen de prohibiciones se mantiene tal cual estaba previsto en la ley de contratación y que un levantamiento que le había dado la Contraloría conforme a aquel régimen todavía sigue siendo válido. Por el lado de la administración, error de la administración cuando no indaga más allá de la declaración jurada. Recordemos que el régimen de prohibiciones está, digamos, amparado en la declaración jurada que hacen los oferentes al inscribirse en el SICOP y que mantienen vigente y conforme a la regla que existe a nivel de presentación de ofertas, pero cuando hay como un indicio muy claro de que puede haber una prohibición, por ejemplo, el dueño de la empresa resulta que es el esposo de una funcionaria de nuestra institución y no necesariamente ella tiene que tener participación o injerencia, ¿verdad? En el proceso de contratación, ¿de qué se trata? Porque eso ya desapareció, la administración ahí debe indagar más. Por eso es que ahí yo digo, no es una descalificación automática,
Por ejemplo, en un caso como esto, la administración estaría obligada a indagar, a pedir subsanación, a revisar más allá de la declaración jurada desde mi punto de vista. Aquí les menciono rápidamente que la desafectación ya no me la da la Contraloría, no me la va a dar la DECOP tampoco, no me la da nadie externo. La desafectación de mi oferta en cuanto a la prohibición la manifiesto yo si cumplo, si estoy en los supuestos del artículo 30 de la ley que están relacionados con los supuestos de los incisos J y K del artículo 28. Nada más les dejo esa referencia porque por temas de tiempo no podemos ahondar mucho. Pero, y aquí me devuelvo nada más rápidamente, una oferta que tenga una prohibición es una oferta que sí va a quedar descalificada. Ahí, salvo que se pueda demostrar que existe la desafectación, la oferta va a quedar anulada. O sea, la oferta ahí sí va a tener un error que la va a descalificar y eso es un tema en donde ahí, bueno, ahí podríamos decir, sí, en parte tiene razón lo que dice la Contraloría, de que no hay que analizar la trascendencia. Lo que hay que acreditar es que efectivamente se da la prohibición, pero efectivamente la oferta queda fuera. Dentro de esa línea tenemos este otro principio, el principio de la participación única. Este principio es novedoso, es una regla que esta sí no venía en la ley de contratación administrativa anterior y es una regla muy clara, ¿verdad? Aunque a veces muy puntual, para decirlo mejor, porque clara a veces no parece que es tanto. Dice el artículo 49 de la ley y lo reproduce el 126 del reglamento: una persona física o jurídica solo puede figurar para un mismo concurso en una oferta, ya sea como subcontratista, como oferente individual o participar en forma conjunta o consorciada. Es decir, yo, Marcela Palma, si voy a participar, pensemos que una institución está generando un concurso para asesoría jurídica y yo quiero participar, resulta que yo presento oferta 1 a título individual, pero luego quiero generar más posibilidades y me uno con otros colegas y presento una oferta consorciada como si fuéramos un bufete, por ejemplo. Y entonces tengo dos ofertas ahí, a ver con cuál pego, como diríamos, ¿verdad? Eso está prohibido. Eso es justamente lo que la norma prohíbe. Ahora, la norma plantea algunas excepciones cuando se acredita en el mercado que existe un número limitado en el caso de subcontratistas, porque esa es otra. Podría ser que pidan, en el ejemplo que estaba poniendo, más que una asesoría jurídica, una asesoría integral, por decir algo, en contratación pública, y que la parte del abogado no sea tan importante. Entonces, venga como subcontratista. Ahora vamos a ver también el tema de la subcontratación. Ahí el ejemplo tal vez no es tan exacto, pero entonces que yo participe en una como oferente y en otra quiero participar como subcontratista. O que yo como subcontratista quiera participar con varios oferentes diferentes. Eso también estaría prohibido. Escenarios, ejemplos. Se violenta el principio de participación única si una misma empresa, también aplica para una persona física, participa con dos ofertas distintas, por ejemplo, porque tiene marcas diferentes, pero en realidad es la misma empresa que tiene dos representaciones en el mismo concurso. Ahí se estaría violando el principio de participación única. Un mismo grupo de interés económico, que ya estamos hablando de las corporaciones que tienen distintas personas jurídicas, pero que todas tienen una identidad de elementos conforme a los lineamientos que da la SUGEF. Eso no lo define la Ley General de Contratación Pública, sino que tenemos que integrar esa normativa en el análisis. El mismo grupo de interés económico participa con dos ofertas distintas, también con marcas distintas, incluso con sociedades distintas, pero resulta que las sociedades son hermanas o primas o forman parte de la misma familia empresarial. O cuando una misma empresa participa en el mismo concurso, en una oferta consorciada y en una oferta como subcontratista, el ejemplo que ya les ponía. Ahora, cuando no se violenta el principio de participación única, cuando dos empresas dentro de un mismo grupo de interés económico, por ejemplo, una mantiene la planilla, una tiene todo el personal, esta es la empresa que tiene el personal como su nómina, y en cambio otra es la que tiene, por ejemplo, los contratos internacionales, la representación de la marca, por decir algo. Podría ser que a nivel de un grupo de interés económico eso se maneje así y hagan un consorcio entre las dos y participen como oferta consorciada. Eso no viola el principio de participación única. ¿Por qué? Porque es una única oferta.
Ahí estamos hablando de que lo que la norma prohíbe es que hayan varias ofertas de los mismos en el mismo concurso. Y ahora muy importante tener en cuenta esta otra variación de la regla de la participación única, y es que la Contraloría ha venido a señalar que el principio de participación única debe analizarse cuando se trata de concursos por partidas independientes, debe analizarse por partida. A pesar de que la redacción de la norma dice participar en un mismo concurso, la Contraloría ya nos ha señalado que la participación única se analiza por partidas independientes. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, en este caso de esta resolución del año anterior, que aunque aquí había un señor que había presentado oferta a título personal y había otra oferta de una empresa suya, y conformaban un grupo de interés económico, las ofertas se presentaron en líneas independientes. Es decir, en la línea 1 este señor participó a título individual, mientras que en la línea 2 participó con una sociedad suya. Ahí no se configura una competencia entre ellas porque son líneas que no compiten, son líneas independientes. Y ahí no participa, no se da esa violación a la participación única. ¿Qué pasa si la oferta sí está en un escenario de transgresión de la participación única? La oferta queda descalificada. ¿Hay que hacer el análisis de trascendencia? Bueno, lo que se debe hacer es acreditar justamente que cómo se configura la violación a la participación única y el por qué. Eso ya, la consecuencia directa va a ser la descalificación. Ese sería un error que sí descalifica a una oferta. Otro tema a nivel de requisitos normativos, el tema de la subcontratación. Este tema lo vamos a dedicar a una charla aparte, es un tema que se ha vuelto muy complejo. Lo cierto es que cada vez se ha ido como haciendo mucho más difícil entender hasta dónde llega la subcontratación y hasta dónde no. Y por eso también eso incrementa el riesgo de cometer errores con el tema de la subcontratación. La subcontratación como tal, cuando nosotros asumimos que vamos a delegar una parte de la ejecución del objeto contractual a un tercero que va a participar apoyándonos en algo muy especializado, estamos hablando en términos generales de que estamos contemplando entrar como un subcontratista. Para el subcontratista ya sabemos hay requisitos como que esté inscrito en el registro del SICOP, que no tenga prohibiciones. Además, en nuestra oferta vamos a tener que presentar, no es solo que el subcontratista cumpla con los elementos que ya le pide la ley a él como subcontratista, sino que nosotros a título de nuestra propia oferta vamos a tener que presentar el listado de los subcontratistas, los porcentajes de participación que van a tener, qué prestaciones van a hacer y qué porcentaje representan, además de que hay que presentar, se supone que esto ya debería estar en el SICOP y es un poco extraño, pero la norma lo pide, la certificación de los titulares del capital social y los representantes legales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se verifica toda esa serie de requisitos. Ahora, el tema con la subcontratación es que hay un límite infranqueable del 50%. Si un subcontratista hace más del 50% o si un subcontratista, por ejemplo, yo pongo al subcontratista para acreditar el cumplimiento de un requisito de admisibilidad, ahí se naturaliza la subcontratación y eso puede generar la descalificación de la oferta. O sea, yo puedo cometer el error de creer que ese subcontratista realmente por ejemplo, si le pongo una participación que es más del 50%, va a generar la descalificación. O si ese subcontratista tiene prohibiciones, si ese subcontratista está presentándose para cumplir con un requisito de admisibilidad que lo debería cumplir yo como oferente, eso va a generar la descalificación de la oferta. Ese sería un error que sí puede llevar a la descalificación de la oferta. Con lo cual, vean que en este caso, aquí sí hay que hacer un análisis. ¿Dónde está el vicio? ¿Dónde está el error del oferente? Y por qué es que se está violentando el tema de la subcontratación. Ahora, muy importante, y ya les decía yo, ya les anunciaba que este es un tema que tendremos que abordar en una charla específica por la complejidad que tiene. El año pasado la Contraloría empezó a puntualizar mucho más el tema de la subcontratación
y nos viene a decir que no todo es subcontratación. Prácticamente antes, cuando entendíamos que un tercero participaba, siempre que no fuera un proveedor de insumos que participara en la ejecución de parte del objeto contractual, lo teníamos como subcontratista. Sin embargo, ahora la Contraloría en esta resolución nos dice, un momento, hay que diferenciar cuál es la prestación principal de cuáles pueden ser prestaciones accesorias. Y cuando ese tercero lo que esté aportando son insumos, eso sí ya lo sabíamos, pero también podrían ser servicios que se refieren más bien a prestaciones complementarias, eso no sería subcontratación. Entonces, claro, ahí nos cambia el escenario y aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque podría llegar un caso en donde nosotros interpretemos esto no es subcontratación, yo ni siquiera lo voy a declarar como subcontrato. Y recuerden que el subcontrato no solo debe estar declarado a nivel de oferta formalmente con el listado de subcontratistas y el porcentaje, sino que debe tener un reflejo también en el precio de la oferta. Eso lo vamos a ver el otro mes de marzo. Entonces, no es tan fácil decir sobre la marcha, este sí es subcontratista o este no. Este es un análisis muy importante que hay que hacer antes de presentar la oferta y tener muy claro si esto va a estar calificado como subcontrato o no. Y vean que la Contraloría nos dice, los insumos, en el ejemplo típico de la construcción de una obra, el proveedor de los clavos, de la varilla de construcción, ese es un insumo, eso no califica como subcontratación, pero la Contraloría pone en la misma posición a los proveedores de servicios que se refieran a prestaciones complementarias. Eso no sería subcontratación. Y esto lo desarrolla en esta resolución en la que está hablando de servicios de capacitación, con lo cual luego ese ejemplo hay que trasladarlo a otros escenarios. Y ese es un tema muy complejo que requiere que analicemos muy bien nuestra oferta cada vez que vamos a participar para verificar cómo nos estamos relacionando con esos terceros y verificar si hay o no subcontratación. Si no la hay, si entendemos que no la hay, es mucho más fácil la presentación de la oferta, pero hay que tener el cuidado y la claridad de que realmente eso no sea subcontratación. En el ejemplo, en el caso que se desarrolla en esta resolución, la Contraloría decía, por ejemplo, en servicios de capacitación, el arrendamiento de las instalaciones donde se va a impartir el curso no es un subcontrato. Anteriormente esto sí se veía como tal. Ahora nos dice no, porque el objeto del concurso no es el arrendamiento del inmueble. Y más bien el inmueble, en el caso de la contratación de un curso, por ejemplo, es un insumo para prestar el servicio. Entonces vean qué interesante cómo ha cambiado el tema. Luego, lo último que vamos a mencionar en este apartado es otros requisitos normativos, como las declaraciones juradas, documentos que son de carácter legal, pago de obligaciones como con el régimen de la caja, los impuestos, permisos requeridos según el objeto o el tipo de negocio. Vamos a decir, esos son requisitos normativos, ¿verdad? Aquí la administración lo que debe es garantizar la posibilidad de subsanar y analizar el resultado de la subsanación. En este caso, en términos generales, para, digamos, como cerrar errores relacionados con este tipo de cosas que hemos visto, aunque el incumplimiento pueda parecer muy claro, siempre, desde mi punto de vista, esta es mi opinión personal, aclaro, la administración debería dar la oportunidad de subsanar, inclusive para ella tener más elementos a la hora de hacer el análisis de trascendencia, porque ella debe hacer ese razonamiento del motivo de descalificación de la oferta, de ese error, identificar el error y determinar por qué amerita la descalificación de la oferta. Ahora, y ya yo sé que ya estamos sobre el tiempo, ya vamos a ir, no quiero irme sin terminar esta parte que me parece que es muy importante. Errores relacionados ya con el cumplimiento de requisitos específicos del pliego. Aquí hablamos fundamentalmente, lo dividimos en dos, requisitos técnicos de admisibilidad. Evidentemente, aquí estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de requisitos que van a ser esenciales para determinar si la oferta es idónea o no para la administración. Por lo tanto, no, los que participamos como oferentes debemos poner especial cuidado, especial atención en garantizar que nuestra oferta cumple con esto desde el momento en que le subimos esa oferta al SICOP. Esto va a ser fundamental.
Y ahí estamos hablando de todo lo que sea necesario para verificar que la oferta cumple a nivel técnico, empezando por cosas tan básicas como la identificación de la marca y modelo del equipo, del objeto que yo estoy ofertando. Y a partir de ahí, cada una de las características que el pliego definió. Aquí, y muy importante, el oferente, con todo cariño se los digo, debería usar el pliego de condiciones como la Biblia, es decir, ceñirse específicamente a qué dice el pliego y cómo logro demostrar que yo cumplo. El pliego va a ser el parámetro exacto con el que la administración se supone que me va a evaluar, con lo cual yo debo tomarlo y empezar a revisar cómo cumplo y cómo lo digo, cómo lo acredito. Y me van a perdonar la expresión que use aquí, pero evitar todo tipo de creatividades. Hay casos en donde los oferentes se les ocurre cambiar la forma en que la administración pide la información. Ya sabemos que el contenido prevalece sobre la forma, pero hay casos en donde ese cambio puede afectar el hecho de que quede claro a nivel de contenido cómo estoy cumpliendo. Con lo cual mi consejo es, traten de apegarse lo máximo al pliego de condiciones. Muy importante, si ustedes en esta etapa ya identifican en la etapa previa a la presentación de la oferta que no pueden cumplir, lo que tienen que intentar es la objeción, ¿verdad? La modificación del requisito, porque el incumplimiento de este requisito, de este tipo de requisitos, aquí sí, los errores que cometamos en esta materia genera altas posibilidades de descalificación. Aquí poníamos algunos ejemplos, en este caso una resolución que tiene que ver con un certificado de tercera parte, donde la Contraloría nos dice, en este caso, ese es un requisito que está relacionado directamente con la verificación de la idoneidad del objeto ofrecido. Por lo tanto, eso sí se debe garantizar, se debe tener claro desde la oferta. Lo mismo, los ejemplos que les mencionaba antes, el registro sanitario de equipo y de material biomédico. Si no coincide el registro con el equipo que se está ofertando, ahí hay un riesgo alto. Un error de esta naturaleza puede generar la descalificación. ¿Por qué? Porque me pueden dar la oportunidad de subsanar, me deberían dar la oportunidad de subsanar desde la lectura que yo hago de la figura de la subsanación, pero recuerden que la subsanación ahí entra en el tema de si va a generar una ventaja indebida o no. O peor aún, la caducidad, que ese es el otro. La subsanación se mueve dentro de dos escenarios, la ventaja indebida y la caducidad, ¿verdad? Yo podría fallar en alguna de esas dos cosas y con ello ya la oferta sí quedaría descalificada. Y ahí tenemos otros ejemplos que tienen que ver justamente con eso, con el hecho de que yo no acredite desde la oferta el cumplimiento exacto del requisito tal y como lo pidió el pliego. Aquí sí les ponía un caso de tener cuidado. Esta resolución que ven aquí mencionada, la 1201 del 2024, esta es una resolución donde se descalifica una oferta porque supuestamente la muestra no cumple, pero usando criterios extracartelarios, que entonces ahí la administración se está excediendo. Elementos prácticos a considerar entonces con respecto a estos requisitos técnicos. Antes de descalificar, la administración debe valorar la posible subsanación. Aquí seguimos los pasos que ha ido dando la Contraloría. Ahí le corresponde a ella valorar esa subsanación si está bien o está mal, conforme a qué, analizar si se genera ventaja indebida o no y verificar que no se dé la caducidad, ¿verdad? Si la subsanación genera una ventaja indebida, pues entonces no puede considerarse y eso va a ser un elemento que va a sumar en la descalificación de la oferta. O lo mismo si el oferente pierde la oportunidad de subsanar y aplica la caducidad, que la caducidad, vuelvo a repetir, no determina la descalificación automática de la oferta, pero ya da muchos números para que eso pase. ¿Por qué? Porque la administración tiene que analizar cómo esa caducidad afecta la valoración de la oferta para acreditar la trascendencia del incumplimiento. Eso es lo mismo. Y con esto cierro, porque sé que ya estamos sobre tiempo. Errores relacionados con el cumplimiento de requisitos específicos del pliego, requisitos adjetivos o accesorios. Parece, me da la impresión a mí, revisando pliegos al día de hoy, el año 2026, que hay muchas administraciones que no tienen claro, por ejemplo, la posición que adoptó la Contraloría, ya vean, 2024, y aquí hay más citas de más resoluciones, donde la Contraloría ya distingue
que hay requisitos que son propios de los oferentes y hay requisitos que ya se deben verificar en fase de ejecución contractual y que no deberían descalificar ofertas. ¿Cuáles? Típicamente, temas de la patente, la licencia municipal, el permiso sanitario de funcionamiento. Yo agregaría, y aquí no tengo un caso específico sobre eso, pero por ejemplo, las pólizas de riesgos laborales, este tipo de requisitos son propios de la ejecución del contrato, con lo cual en la práctica sí estamos viendo, las administraciones siguen pidiendo requisitos para los oferentes, que son requisitos de la fase de ejecución del contrato. Si yo veo, yo como oferente, veo que me están pidiendo esto y eso puede ser un riesgo de descalificación, tengo la opción de objetar y hay antecedentes de la Contraloría que ya lo dejan muy claro. Y la otra ventaja que tendríamos en este caso es que si la oferta presenta un incumplimiento con el tema de la patente, el típico tema aquel de la patente no abarca el objeto de la licitación, yo podría alegar, porque hay bastantes antecedentes de Contraloría ya en estos últimos años, que ese vicio no tiene suficiente peso para descalificar, porque ese es un tema de ejecución del contrato, con lo cual las administraciones deben aprender a reconocer las diferencias. Sin embargo, hoy en día, si revisamos los pliegos de condiciones, casi en todos viene como requisito de oferta la patente, el permiso sanitario de funcionamiento, pólizas de riesgos laborales, este tipo de cosas donde ya la Contraloría ha señalado que esos son requisitos que no, vean acá, desde el año 2024 se da un cambio en la posición del despacho con respecto al tema de que la licencia municipal, la famosa patente, la patente es lo que es el impuesto que se paga por esa licencia, genere la descalificación de ofertas y sin embargo todavía vemos casos en donde ese tema se está discutiendo. Entonces vean que los diferentes errores generan diferentes consecuencias y tenemos mayores posibilidades de rebatir una eventual descalificación según el escenario en el que nos encontremos. Aquí tenemos más criterios sobre ese tema de distintos años donde se va repitiendo esa posición. Deberían en la práctica acabarse estas discusiones sobre el alcance del permiso sanitario o de la patente y aunque el pliego lo haya pedido como requisito para los oferentes, como vemos en criterio de la Contraloría, no deberían descalificarse ofertas por eso. Con lo cual, entonces, ahí vemos que tenemos que ir distinguiendo el tipo de error en el que estamos y ver que hay errores que son insalvables y hay otros en los que sí hay margen de maniobra a través de la figura de la subsanación. Con esto cierro, don Mauricio, para no alargar más. No sé si hay... Que hay son muchas preguntas, Ana Marcela. Sí, No sé si quiere escoger un par, tal vez, para referirse a algo que sea vamos a como ver. más común, un par de minutos vamos con el cierre. Ah, doña Flor aquí nos dice, entonces la patente y el permiso no deben excluir la oferta si se me olvida incluirla, correcto. Em, doña Melissa nos pregunta, ¿por qué es obligatorio ahora en la estructura, que la estructura de costos tenga imprevistos? Ya les decíamos, ese tema lo vamos a abordar en el próximo mes de marzo, el tema precio, los errores en el precio, los más frecuentes y la gestión de ese error, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, aquí hay muchas preguntas con el tema de la patente y del permiso. Y vean que ya la Contraloría desde el año 2024 le bajó el tono a ese requisito. Ese requisito no debería estar descalificando ofertas, ¿verdad? Si van a descalificar ofertas, requisitos que tengan que ver con parámetros que la propia administración ha dado en el pliego de condiciones y que yo no cumplo, que yo no demuestro cómo cumplo o que lamentablemente desaprovecho la oportunidad de la subsanación para hacer cumplir. Y recuerden que el otro tema es el de la ventaja indebida. Vamos a ver, aquí si en un proceso me solicitan una única subsanación y por alguna razón no la presento dentro del plazo, pero desde la oferta original si cumplo con el requisito y no me adjudican por no atender la prevención, en el acto final podría objetar o apelar. Claro, ven qué interesante esa pregunta. Resume mucho de lo que hemos tratado de explicar hoy. Efectivamente hay casos de casos. Una cosa es que yo dejo caducar por lo que sea la oportunidad para subsanar, no se me fue
o hasta puedo cometer el error de subir el documento de subsanación en otra licitación que no es la que en la que estaba. Estoy participando en varias, me la pidieron en una y lo subí en otra. Lo cierto es que en el que me la pidieron, la voy a presentar tarde y la administración en eso está siendo amparada por los criterios de Contraloría, está siendo muy rigurosa, caducidad. Pero como dice aquí nuestro participante, doña Angie, nos dice, pero si ya yo había presentado el documento, claro, ahí es la importancia de entender que la caducidad como tal no genera la descalificación. Lo que genera la descalificación es que la administración acredite que el requisito está incumplido. Si la administración revisa bien el expediente y se da cuenta, como lo dice doña Angie, que el documento que estaba pidiendo subsanación ya estaba, no debería descalificarse la oferta. Y claro que lo puede discutir, claro, una apelación o una revocatoria hay que considerar un montón de elementos, pero podría ser un tema de apelación, ¿verdad? O de revocatoria. Si una institución, dice otra pregunta, nos adjudica un artículo y cuando le entregas te indican que no era el que necesitaban, ellos se equivocaron al analizar el artículo. Ahí más bien es un error de la administración y claro, ahí puede haber diferencias de criterio y podría haber posibilidad de pelearlo porque el pliego de condiciones es el que determina lo que debemos cumplir, ¿verdad? Y a lo que nosotros nos comprometemos como oferentes. Bueno, hay también preguntas que tienen que ver con el tema que vamos a ver en marzo, sobre el tema precio. Y nos preguntan, ¿se puede subsanar, por ejemplo, la subcontratación? El tema de la subcontratación nuevamente pasa por el tema de la ventaja indebida. ¿Qué vamos a pedir de subsanar? Yo puedo pedir con respecto a la subsanación de la subcontratación, si, por ejemplo, qué tipo de prestaciones va a ser o algún documento que falte del subcontratista, pero si con la subsanación se va a generar una ventaja indebida, por ejemplo, si no me pusieron el porcentaje de participación del subcontratista y con eso, con la subsanación, ese porcentaje se puede manipular de manera que pueda verse menor al 50%, podría haber una ventaja indebida y la subsanación podría ser improcedente. Eso hay que verlo caso a caso. Así creo que estamos, Ana Marcela. Claro que sí, don Mauricio. Eh, bueno, nada más para complementar. Bueno, primero, muchas gracias, Ana Marcela. Qué charla más importante para todos, ¿verdad? O sea, todos los que participamos o participan en procesos de ventas a gobierno. Como complemento, tres cositas. Uno, a los que son suscriptores de Conexis, dentro de el detalle de una oportunidad, ahí encuentran la consulta al experto legal, que es Ana Marcela en Costa Rica. Entonces, si tienen dudas de algún pliego o alguna duda referencial, ella les puede ayudar, los puede apoyar con todo gusto. Documentos de proceso, ya vimos cómo analizarlos con inteligencia artificial, súper importante. Y la ley de contratación pública, su reglamento, también aquí la pueden analizar con inteligencia artificial. De hecho, digamos, esto ha evolucionado tremendamente, entonces es una gran herramienta como para estudiar la ley, conocer, por ejemplo, aquí explícame cómo funciona la subcontratación y cómo podría yo participar como subcontratista. Y entonces aquí va explicando, y no solo eso, en esta versión que tenemos, dice en lenguaje simple, usted puede ayudar a ejecutar, pero quien da la cara frente al Estado sigue siendo el adjudicatario. Y ahí va siempre explicando, no en lenguaje muy técnico, jurídico, sino en lenguaje más sencillo y dando las referencias de los artículos y demás para que ustedes lo puedan aprovechar y entender mejor. Y lo último es que vamos a dedicar 2 meses completos que son empezando ahora y en marzo y en abril, casi 3 meses, vamos a dedicar este tiempo, estas semanas, a fortalecer, apoyar a los oferentes en presentar mejores ofertas, ¿verdad? Es una pieza clave dentro del proceso general ¿verdad? De ventas a gobierno y queremos apoyarlos en eso. Entonces, para eso empezamos con esta charla de errores comunes en las ofertas. Hay un curso para suscriptores que está en la página de noticias, es solo para suscriptores, que es el 10 de marzo, se llama La estructura de precios en la oferta, la parte 1. Esta, digamos,
precio ofertado, costos directos, costos indirectos, subcontrataciones, costos de origen extranjero, utilidad, imprevistos, desagregación, equilibrio económico. Esta charla está a cargo de otro de nuestros expertos, que es el licenciado Eduardo Rojas, que muchos ya conocen para temas de reajuste de precios. Entonces, esta charla ustedes tienen que entrar en licitaygana.com, en la parte de noticias, buscar esta noticia y suscribirse solo para suscriptores, y es el 10 de marzo, no tiene costo adicional para ustedes, tiene una duración de 1 hora y media, es 1 hora de teoría y media hora de práctica y preguntas con ustedes, o un poco más. La segunda parte se hace en abril, y a finales de marzo se hace otra charla relacionada con tema de precios y ofertas con Ana Marcela. Entonces, vamos con 4 charlas seguidas, 2 para todo, abiertos para todo, con todo el mundo, con Ana Marcela, y 2 solo para suscriptores que ya se pueden inscribir el 10, con Eduardo Rojas. Ok, esa va a estar bien, bien interesante. Y para terminar, ahí mismo en la parte de noticias de licitaygana.com, ahí, aquí está para suscribirse en el curso de estructura de precios. Aquí hay 2 cositas más. Aquí es donde vamos a postear este video para que ustedes lo puedan repasar. Yo diría que aquí el lunes ya está posteado aquí, porque es casi que de vista obligatoria para los equipos de licitaciones. Aquí tenemos un programita que iniciamos el mes pasado, que es un programa de referidos. Si ustedes tienen alguna persona, alguna empresa que consideran que sería conveniente que tuvieran nuestros servicios, entonces pueden entrar aquí, referirlo, y nosotros les damos una bonificación y le damos una condición preferencial de suscripción a esa empresa. Entonces aquí está el programa también en noticias, el programa de socios Conexis, que ha estado funcionando muy bien. Y lo último es esto, como siempre, el poll, que se llama la encuesta, que siempre, que hoy tenemos un montón de opciones, 5 opciones, nada más rapidito, si tienen interés en alguna. El punto 1, quieren recibir información sobre suscripción de Conexis en Costa Rica. Además, estamos dando 3 meses de cortesía en la IA. El segundo es si tienen interés en suscripción en México, República Dominicana o Panamá, los servicios de nosotros, que es exactamente igual, solo que de esos países. El tercero es si ya son suscriptores de nosotros y desean activar la inteligencia artificial de cortesía por 3 meses. Eso de la inteligencia artificial realmente, o sea, hay que adecuarse, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos digamos, esfuerzo con nuestros clientes de persuadirlos o de motivarlos para que se beneficien con esa asistencia que les da la inteligencia artificial, que es sumamente interesante, valiosa, y les puede ayudar a descubrir cosas que de otra forma no se ven. Entonces, el 3. El 4 es si quieren participar en los programas de referidos Conexis, clic. Y ahí es nada más como decir, nada más nos dan, ahí entran, pueden entrar aquí en noticias, y ahí ya entran, le dan clic. Si tienen algún referido, lo pueden contactar ahí de una vez, decir, mira, tal persona, nosotros vamos a ser muy, digamos, decentes, por llamarlo de alguna forma, buscando, le mandamos información a esta persona, la contactamos, les ofrecemos un demo, y si ellos tienen interés en suscribirse, si se suscriben, los contactamos a ustedes, les hacemos ver que esta persona se suscribió y les hacemos un bono por transferencia, que es interesante, ¿verdad? Y a ellos les damos una condición preferencial de suscripción. Y después, el último es que tengo interés en el curso de estructuración de precios. Eso va a estar bien interesante, porque es meterse ya en el detalle, ¿verdad? De cómo se estructura los precios para una oferta. Eso se las trae, y están invitados nuestros suscriptores de primero, ¿verdad? Bueno, eso es solo para suscriptores, pero bienvenidos. Si alguna persona del sector público tiene interés,
lo pueden poner ahí como para nosotros tener un monitoreo de quiénes son los que están interesados en este tipo de capacitaciones para ver si armamos algo para ellos también. Bueno, creo que ha sido una mañana muy intensa, ¿verdad? Espero que haya sido mucho provecho para ustedes. Como les digo, el interés de Conexis es que ustedes afilen como proveedores estatales y también en el sector público, que afilen sus destrezas para presentar ofertas más competitivas cada día y obtener mejores resultados cada día en sus gestiones de procesos de contrataciones públicas. Ese es nuestro interés y en eso trabajamos y esperamos que todas estas herramientas que les damos y capacitaciones les sean provechosas en ese sentido y quedamos a las órdenes. Ana Marcela, muchísimas gracias. ¿Verdad? Don Mauricio, un Se, placer, se muy agradecida. desborda el conocimiento y la experiencia, sí, pero No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y gracias por todos esos comentarios tan bonitos que uno lee en el chat. De verdad quedo muy agradecida y siempre es un gusto compartir en este foro. Así que nos vemos el próximo mes con el tema de precio. ok, Saludos. excelente. Bueno, para que se preparen precios, ofertas, a eso vamos, todas estas semanas que vienen. Aquí les dejo esto en pantalla para que lo revisen y muchas gracias a todos. Saludos y que tengan un buen mes. Cierre de mes.